Cuando comenzamos a estudiar el tema de rectas, pues vienen temas muy interesantes. Primero, pues, ¿cómo se llama? Nos encontramos con ideas que van a ayudarnos a tomar en cuenta diferentes posturas. El día de ayer estuve trabajando con el mismo curso, pero sábado. Y ¿cómo se llama? Nos encontramos con algunas definiciones muy importantes para tomar en cuenta, y aparte de esas definiciones, pues los ejercicios que se resolvieron pues tenían algunas partes diferentes. Hoy voy a utilizar una versión diferente a la de Zukovsky. No significa que los datos sean diferentes, que el libro sea diferente, sino que van a haber algunos ejercicios que van a cambiar, pero más que todo lo estoy haciendo por ver alguna mejora que nos pueda servir, porque había un ejercicio el día de ayer que no había salido, pero era por los datos que se estaban presentando. Muy bien, entonces les estaba comentando que las rectas, los conceptos básicos en la geometría de la recta. Ahorita vamos a estudiar las rectas en el plano coordenado, lo que nos permitirá el uso de métodos algebraicos para estudiar estas propiedades. Dos de los objetivos principales son, dada una recta en el plano coordenado, que encontremos la ecuación de esa recta. Y el segundo es, dada la ecuación de una recta en un plano coordenado, trazar la recta de la ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar cuando estamos trabajando con rectas en el tema de álgebra es la definición de pendiente. Entonces, ¿cuál es la definición de pendiente? Dice, sea L una recta que no es paralela al eje y sea el punto x1, y1 y el punto 2, x2, y2, puntos diferentes de la recta. Entonces la pendiente en este caso la pendiente se va a abreviar con la letra N minúscula. La pendiente de la recta es, entonces es y2 menos y1 partido x2 menos x1. Ahora, si L es paralela al eje Y, la pendiente de la recta no es definida. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero primero quiero hablar directamente de la pendiente. Lo que pasa es de que nosotros hemos visto este concepto de pendiente, pero no lo hemos terminado, no lo hemos terminado de utilizar. Nosotros lo hemos visto al momento que hicimos rectas, cuando vimos el crecimiento de estas rectas. Entonces,
si yo tengo una recta acá y ubico dos puntos, en el caso de aquí está el punto 1, que va a tener coordenadas x1, y1, y tengo un punto P2 que va a ser coordenadas x1, y1. Entonces, si ustedes observan en esta parte que yo tengo aquí, puedo ir observando un triángulo rectángulo de lo que se va formando acá. Pero yo puedo establecer cómo, no, aquí puse P1 y X1 y Y1, pero aquí sería X1, X2, Y2. Bueno, pues yo puedo establecer cuál sería la magnitud de los valores en X. En este caso sería la resta de los valores en X. Y acá la resta o la diferencia, que se llamaría también, de los valores de Y. Por lo tanto, la pendiente nosotros podemos decir que es la diferencia de Y dividido a la diferencia de X. En otras palabras, Y2 menos Y1 partido X2 menos X1. Y podemos ir observando con estos valores, ir viendo el crecimiento y decrecimiento de una gráfica. Por ejemplo, si a mí me dieran los siguientes puntos, me dijeran A tiene coordenadas 1,4 y B tiene coordenadas 3,2. Bueno, vámonos a hacer el plano para que ustedes lo puedan ubicar. Solamente que lo voy a hacer más para acá. Voy a hacer un poco más pequeño este. Bueno, entonces vamos a ubicar los puntos. El primero dice que es menos 1 en X y menos 4 en Y. Aquí estaría nuestro punto A. Ahora miremos en el caso del punto B. El punto B dice 3 en X y 2 en Y. Aquí estaría el punto B. Entonces, si yo trazo una recta uniendo estos dos puntos, aquí ya tengo prácticamente mi gráfica. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de buscar es la pendiente. Solo voy a mover esto para que sea visible. Bueno, entonces ya tenemos aquí, vamos a encontrar ahora nuestra pendiente. Y la pendiente es Y2 menos Y1 partido X2 menos X1. Llamemos a este X1 Y1 y a este X2 Y2. Por lo tanto, aquí nos quedaría 2 menos Y1, que sería 4, dividido X2, que sería 3, menos X1, que sería menos 1. Entonces, 2 menos 4 me da menos 2. Y acá 3 menos menos 1, pues me daría 4. Y puedo simplificar esta fracción, sí, tenemos mitad en ambos lados, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Ahora, hay que ser buenos para poder interpretar la pendiente. La pendiente me dice aquí que cuando yo crezca dos valores en X, voy a decrecer un valor en Y. Entonces eso lo podemos ver acá, miremos. 1, 2 en X, bajo 1 en Y. 1, 2 en X, bajo 1 en Y. Entonces sí se va cumpliendo la pendiente. Ahora, vamos a tener pendientes que no van a, que van a quedar un poco raras. Por ejemplo, en el ¿Cómo caso... así que decrecen, ingeniero? Perdón. No entendí eso que decrecen. O sea, cuando es negativo, la gráfica va a decrecer, o el punto, ¿verdad? Miremos, cuando yo avanzo 2 en X, 1, 2, ¿qué pasó en Y? Bajó 1.
1, 2, ¿qué pasó en Y? Bajamos otro. Y así nos vamos a ir con los demás puntos. No sé si aclaré su duda. Sí, gracias. Muy bien. Ahora, si es positivo, la pendiente lo que nos va a señalar es un incremento. O sea, que va a crecer tanto. Vamos a ver, miremos aprovechando la duda de su compañero cuando crece. Vamos a ver, Ingeniero, tenemos... perdón, yo tengo una consulta. Sí, sí, dígame. Antes de cuando ponemos M es igual a 2 menos 4, siempre ponemos primero Y2 y después Y1. Sí, así es. Muy bien. Ujú. Bueno, entonces vamos a ¿cómo se llama? A continuar. Y voy a hacer mi plano. Miremos acá. En X tenemos 2 y en Y tenemos 5. 3, 4, 5. Aquí estaría el punto A. Ahora en Y tenemos menos 2 y menos 1 en Y. Aquí tenemos, en X tenemos menos 2 y menos 1 en Y. Ahora voy a trazar mi recta que pase por estos dos puntos. Bueno, entonces ahora vamos a encontrar la pendiente. Y cuando la pendiente es negativa, la gráfica siempre va a tener este comportamiento. Ahora cuando es positiva, va a tener este comportamiento. Bueno, vamos a ver la pendiente. Llamémosle al que nosotros queramos, llamémosle X1, Y1 y X2, Y2. Pero siempre sería X1, Y1 y X2, Y2. O sea, no puedo llamar a este X1, Y2 y a este X2, 2, Y1. Tiene que ser correlativo el número. Entonces la pendiente va a ser Y2, que va a ser menos 1, menos Y1, que sería 5. Dividido X2, que sería menos 2, menos X1, que sería 2. Entonces, menos 1 menos 5, esto nos va a dar el resultado de menos 6. Y menos 2 me da el resultado de menos 4. Como los dos son negativos, yo voy a saber que el resultado va a ser positivo y puedo simplificar la fracción. Tenemos mitad, que es 3, y la mitad de 4 es 2. ¿Qué significa esto? Que cuando yo avance 2 en X, voy a crecer 3 en Y. Y eso lo podemos ver aquí. Tomemos un punto de partida. Cuando avanzo 2 en X, ¿cuánto voy a crecer en Y? 3. 1, 2, 3. Cuando avanzo 2 en X, 1, 2, voy a crecer 3 en Y. 1, 2, 3. Eso es lo que estamos viendo en la gráfica. Por eso es de que cuando miramos la pendiente positiva, va a tener este comportamiento, esta inclinación que nosotros estamos viendo acá. Si hay dudas, pueden hacerlo en este momento. Ingeniero, ¿puede explicar eso, lo último que dijo, por favor? ¿De cuál? ¿De cuál último? De eso de que se avanza en X y 3 en Y. ¿Cómo fue que lo Sí, sí. verificó? Es que recuerde que la pendiente va a ser un cambio de los datos en Y dividido un cambio de los datos en X. Entonces, lo que va a estar representado en X va a estar abajo y lo que va a estar representado en Y va a estar arriba. Entonces, dice acá que si yo avanzo 2 en X, voy a crecer 3 en Y. Entonces, 1, 2 en X. Miremos en Y. 1, 2, 3. Entonces, sí estamos cumpliendo la situación. Miremos nuevamente, 1, 2, crecemos ahora 3 en Y, 1, 2, 3. O sea que sí se cumple. Bueno, gracias. Muy Ingeniero, bien. perdón, siempre vamos a empezar por X. Sí, y sería lo ideal para ir viendo el crecimiento. ¿Sí? Gracias. Muy Ahora bien. yo tengo otra duda. Dígame, dígame. Por ejemplo, ahí nos quedó 3 medios, pero por ejemplo, si hubiera quedado un número par, hubiéramos seguido hasta que nos quedara, que ya no se pudieran
simplificar. Por Mm. ejemplo, si hubiera quedado 4-2, Ah, hubiéramos dado 2-1. por ejemplo, si hubiera sido 4 y 2, estos se pueden dividir. Entonces nos quedaría 2. Ajá. Bueno, ahora, si me quedara así solamente el número 2, escuche bien, si no tengo denominador, se asume que el denominador es 1. Entonces, cuando yo avanzo 1 en X, voy a tener 2 en Y. Que sería en este caso, ¿verdad? Ajá. Pero siempre vamos a seguir haciendo más ejemplos para que lo pueda visualizar. Gracias. Bueno, miremos pues. En el caso de que nos den valores, aquí, estas son cuestiones muy específicas. Por ejemplo, cuando nos den valores que sean iguales. Por ejemplo, aquí nos van a dar que los segundos valores son iguales, los Y son iguales. ¿Qué pasaría en este caso? Vamos a verlo aquí. Vamos a poner nuestro plano. Entonces, acá nos dice menos 2 en X, 3 en Y. Entonces aquí tendríamos nuestro punto A. Vamos a llamar a este A y a este B. Y cuando tenemos 4 en X, tenemos 3 en Y, que sería nuestro punto B. Ahora vamos a trazar nuestra recta. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál es la pendiente? Entonces, miren, porque cuando nos queda una recta horizontal, siempre vamos a tener la misma pendiente. Noten lo siguiente. Aquí sería Y2 menos Y1 partido X2 menos X1. Este sería X1, Y1 y este sería X2, Y2. Entonces aquí nos daría 3 menos Y1, que sería 3. Ahora X2, que sería 4, menos X1, que sería menos 2. Entonces 3 menos 3 nos queda 0. Y 4 menos 2 nos quedaría 6. Yo puedo dividir estos dos que nos quedaría 0. Esto significa que nunca va a haber un incremento en Y. Y eso es lo que estamos viendo acá. No hay un incremento en Y independientemente de los valores que tengamos en X. Siempre va a permanecer el mismo valor. Por eso es de que la pendiente es 0 porque no hay un incremento en Y. No sé si está claro esto. Sí, licenciado, sí lo entendimos. Muy bien, excelente. Entonces ahí no hay incremento, ¿verdad? No, no hay incremento. Simplemente sería una línea paralela. Una línea, bueno, sería una recta paralela al eje X. Una Sí, recta pero como había bueno. dicho que no podían haber paralelas. Ah, pero escuchemos, dice, si la recta paralela al eje Y, si tenemos una recta que es paralela al eje Y, la pendiente no está definida. Ahora en X sí está definida, que es 0. Ah, Ah, bueno. Ahora, yo sé que va a ser 0 cuando los valores de Y son iguales. Siempre recuérdense esto, cuando los valores de Y son iguales, la pendiente va a ser 0. Ahora, miremos esta situación. ¿Qué pasaría si los valores de X son iguales? Por ejemplo, en el caso que yo tengo aquí 4,4 y el valor de B es 4, menos 1. Vamos a ver cómo nos quedaría esta recta. Acá tenemos 4 en X y 4 en Y. Entonces aquí tendríamos el primer punto. Y el otro sería 4 en X y menos 1 en Y. Aquí estaría el otro punto. Este sería el punto A y este sería el punto B. Bueno, entonces ahora tracemos la recta. Aquí la recta es paralela al eje Y, que era lo que ustedes estaban señalando. Y aquí vamos a ver lo que habíamos estipulado en la definición. Esta pendiente va a quedar indefinida, pero hay que saber por qué queda indefinida. Bueno, aquí sería Y2, perdón.
que sería menos 1, menos y1, que sería 4, partido x2, que sería 4, menos x1, que sería 4. Entonces, menos 1, menos 4, pues esto nos daría el resultado de menos 5. Y 4 menos 4 nos da 0. Ahora, cualquier número dividido dentro de 0, el resultado va a quedar indefinido. Ya más adelante vamos a observar que la división dentro de 0, cuando estemos viendo límites, pues realmente podría tender a ser infinito o menos infinito. Pero en este momento lo vamos a dejar como indeterminado. Porque no podemos dividir 5 entre la nada, aparentemente. Entonces, la pendiente, cuando es paralela al eje Y, va a quedar como indeterminada o indefinida. Esto sucede cuando los valores de X son iguales. Y esto sucede cuando los valores de Y son iguales. ¿Y por qué sucede esto que queda indefinido? Y lo voy a decir acá. Porque no avanzo nada en X. No hay un avance en X, entonces no puedo determinar un valor en Y en su crecimiento. Entonces esas serían las diferentes formas en que nosotros tenemos una pendiente. ¿Pueden hacer sus consultas? ¿Hay dudas? Bueno, ¿no hay dudas? No, Entonces, hijo, gracias. muy bien. Entonces vamos a proseguir. Miremos aquí, nos dice, utiliza pendientes para demostrar que los puntos son vértices de un polígono especificado. Entonces, miremos acá, nos dice en la número 8 bueno, estoy viendo ahorita la versión onceava. Aquí nos da 2,3. Acá nos da 5, menos 1. Aquí nos da 0,6. Menos 6, perdón. Y acá nos daría menos 6, menos 2 positivo. Ahora aquí dice que esto es un trapecio. Entonces vamos a graficar nuestra recta. Vamos a ver. Entonces miremos acá, dice que tenemos 2 en X y 3 en Y. Este sería nuestro punto A. Ahora aquí tendríamos 5 en X y 1 en Y, que este sería el punto B. El otro que tendríamos es 0 en X y menos 6 en Y. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí estaría el punto C. Y el otro sería menos 6 en X, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 en Y. Ese sería nuestro punto D. Entonces, si yo trazo segmentos... Ingeniero, Sí. el B es negativo. Ah, muchas gracias. Sí, tiene razón. Es menos 1. Muchas gracias. 5 y menos 1. Aquí estaría el punto B. Bueno, miremos y ahora vamos a trazar los segmentos y los puntos. Vamos a ver acá. Y nos dice que comprobemos que esto sea un trapecio. Y para comprobar que este sea un trapecio, pues nosotros tendríamos que
ver las pendientes. En el caso de aquí, las pendientes que tendrían que ser iguales sería la pendiente de B y C es igual a la pendiente de D y A. Y la pendiente de A y B tendría que ser igual a la pendiente de D y C, que eso sería lo que vamos a comprobar en este momento. Bueno, comencemos haciendo la de A a B, la pendiente de A a B. Entonces llamemos a este X1 Y1 y a este X2 Y2. Entonces sería Y2 menos Y1, que sería 3, partido X2, que sería 5, menos X1, que sería 2. Entonces, menos 1 menos 3 me da menos 4. Y 5 menos 2 nos daría 3. O sea que el resultado aquí es 4 tercios. Bueno, ahora miremos la siguiente pendiente para ver si son iguales a esta pendiente. Sería la pendiente de C y D. Entonces llamemos a esto X1, Y1 y a este X2, Y2. Vamos a ver. Solo Sería... una duda. Sí, sí, dígame. Por ejemplo, o sea, así como la primera era A y B, pero es la misma fórmula, X1 la C y la D se toma igual hasta que dé el resultado. Siempre va a ser X1, Y1, X2, Y2. Así es. Ya, gracias. Pues nada. Entonces aquí va a ser Y2, que sería 2, menos Y1, que sería menos 6, partido X2, que sería menos 6, menos X1, que sería 0. Bueno, entonces 2 menos menos 6, esto nos daría 8. Y menos 6 menos 0 me daría menos 6. Yo puedo simplificar. Al momento de dividir, yo sé que va a ser negativo, yo puedo simplificar esta fracción, que nos quedaría 4 tercios. Entonces aquí comprobamos que la pendiente de este segmento y la pendiente de este segmento son iguales. Ahora vámonos a la siguiente. Miremos la pendiente de A a D. De A a D y la pendiente después de B a C. De A a D, entonces llamemos a este X1, Y1 y en D, X2, Y2. Entonces sería Y2 menos Y1 partido X2, que sería menos 6, menos X1, que sería menos 2. Entonces, 2 menos 3, esto me daría menos 1, y menos 6 menos 3, y esto nos daría menos 8. Yo puedo simplificar esta fracción y me va a quedar un octavo, que nos va a quedar positivo. Ahora miremos en B y C, este sería X1, Y1 y este sería X2, Y2. Sería Y2, que sería menos 6, menos Y1, que sería menos 1, partido X2, que sería 0, menos X1, que nos quedaría 5. Menos 6 menos menos 1, esto nos quedaría el resultado de menos 5. Y 0 menos 5 es menos 5. Entonces, menos 5 dentro de menos 5 nos daría 1 positivo. Entonces, aquí estamos viendo que estas dos pendientes que tenemos aquí, estas sí no son iguales. Entonces, estas dos pendientes sí no son iguales y estas sí. Entonces, en el caso de aquí podríamos definir si es un trapecio. Puede ser que sea un trapecio, pero por el momento no sería un trapecio isósceles porque no tenemos igual pendiente en estos lados. Solamente en estos lados hay igual pendiente, pero en estos no. Bueno, miremos otro ejemplo. Lick, disculpe, entonces, ¿cómo se pondría ahí la respuesta? Que tenemos tenemos los lados opuestos iguales, en el caso del segmento AB y D y C, pero los otros dos segmentos opuestos no son iguales las pendientes. Entonces, no podríamos definir si es un trapecio porque hay dos pendientes que no son iguales. Dos pendientes opuestas que no son iguales. ¿Ya? Ah, bueno, gracias. Muy bien. No tenga pena.
Bueno, antes de hacer el siguiente, yo quiero especificar algo importante. Y me gustaría, antes de hacer la siguiente, hablar acerca de las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. Y bueno, miremos en el caso de las rectas paralelas, porque las rectas paralelas tienen una definición que nos va a servir. Y la definición de las rectas paralelas es que dos rectas no verticales son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga una recta aquí, si tienen la misma pendiente, entonces yo diría, estas son paralelas. O sea, ¿qué significa que tengan la misma pendiente? La misma pendiente significa que en ningún punto se van a intersecar. Por eso de que en este caso serían rectas paralelas. Una abreviatura para las rectas paralelas es esto. Miren, así se abrevia las rectas paralelas. Las rectas perpendiculares, estas sí se abrevian de la siguiente manera. Y dice dos rectas con pendiente M1 y M2, o sea que son distintas, por eso se señala que son distintas, son perpendiculares si y solo si la multiplicación de las dos pendientes me da como resultado -1. Otra cosa que nosotros podemos ver en las rectas perpendiculares es de que los ángulos que se van formando son de 90 grados. Muy bien, voy a hacer la demostración de estas rectas perpendiculares, así que les pido que pongamos mucha atención para entender y poder visualizar de dónde surge esta idea de que las pendientes, al multiplicarlas, nos dan el resultado de -1. Entonces, vamos a partir de asumir que nosotros tenemos dos rectas. Vamos a cambiarle de color a las rectas. Voy a ponerle un color 1 que pase por el centro. Lo voy a poner en este caso. Y el otro color lo vamos a poner con color verde que también pasa por el centro, pero es perpendicular. O sea que en este caso se forma un grado de 90 grados aquí. Entonces, van a pasar las dos por el origen. El origen, recordemos que tiene coordenada 0,0. Y vamos a hacer que hayan algunos datos que sean interesantes en esto. Vamos a poner, por ejemplo, a la recta azul. Y yo le voy a llamar que es y igual a la pendiente 1 por x1. Y a la y que tenemos acá va a ser igual a la pendiente 2, x2. Entonces, si nosotros marcamos puntos aquí, voy a poner un punto y voy a poner un punto. Y llamémosle a este punto A y a este llamémosle punto B. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? Va a ser x1, y1, pero y1 en este caso es m1, x1. Y acá va a ser x2, y2, pero y2 en este caso es m2, x2. Entonces, si yo uno de tal manera estos puntos aquí, lo que tengo acá es un triángulo rectángulo porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, puedo utilizar el teorema de Pitágoras, que eso me dice que
la distancia de A hacia B, que sería la hipotenusa, al cuadrado, es igual a la distancia de A a 0, o A a O, perdón, elevado al cuadrado, más la distancia de B, que tenemos aquí de B a O, elevado al cuadrado. Entonces vamos a comprobar esta situación. Primero encontremos la distancia que tenemos de A a B. Quiero comentar de que esto va a ser un poquito largo, así que no se van a preocupar, pero esto es una demostración nada más. De A a B. O sea que esto no vendría en el examen, pues, pero sí quiero especificar para que ustedes puedan visualizar esto. Si ustedes recuerdan, la fórmula de distancia es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces aquí sería, llamemos a este x1 y1 y a este x2 y2. Entonces sería x2 menos x1 al cuadrado más y2, que sería este, menos y1, perdón, aquí me hizo falta algo, menos y1 elevado al cuadrado. Pero aquí notemos algo que es importante. La hipotenusa está elevada al cuadrado, entonces yo puedo elevar también esto al cuadrado y también elevaríamos esto al cuadrado. Lo que haría es de que se cancelaría la raíz con el cuadrado. Entonces aquí me quedaría x2 menos x1 al cuadrado más m2 x2 menos m1 x1 al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un binomio elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué significa con que tengamos un binomio elevado al cuadrado? Pues que podemos utilizar el producto notable de un binomio al cuadrado. ¿Y qué nos dice el producto notable de un binomio al cuadrado? Nos dice el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Eso nos dice acá. Ahora miremos, también vamos a tener lo mismo en el otro lado. El primero elevado al cuadrado, ya que aquí se elevaría los dos al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Vamos a poner aquí para ponerlo en orden. M1, X1, M2, X2, más el segundo elevado al cuadrado, que nos quería M1 al cuadrado, X1 al cuadrado. Entonces ya tengo la distancia. Esta distancia está en este lado. Ahora miremos el siguiente, que sería la distancia que tenemos de A hacia O. Nuevamente comenzamos con la fórmula de distancia, solo que aquí llamaríamos a este x1y1 y a este x2y2. Entonces sería x2, que sería x, en este caso x1, menos x1, que sería 0, elevado al cuadrado, más y2, que en este caso sería esto, menos y1, que sería esto, elevado al cuadrado. Pero como tenemos que esto también está elevado al cuadrado, entonces podemos cancelar la raíz también, quedándonos como resultado x1 menos 0 es x1 elevado al cuadrado, que daría x1 al cuadrado. M1 x1 menos 0 es M1 x1 elevado al cuadrado, nos quedaría M1 al cuadrado, x1 al cuadrado. Ya tenemos la distancia de A a O. Ahora miremos la distancia que tenemos de B hacia O. Y vamos a tratar de que nos quede algo muy similar. Entonces vamos a mirar, ya sabemos de que la raíz se va a eliminar prácticamente, pero lo voy a colocar acá siempre. Sería, llamemos a este x2y2 y a este x1y1, nos quedaría x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Ya sabemos de que la raíz se elimina con el cuadrado. Y x2 menos 0 es x2 elevado al cuadrado, es x2 al cuadrado. M2 x2
menos 0 nos da m2x2 elevado al cuadrado, nos va a dar m2x2 al cuadrado. Entonces ya tengo esto. Entonces lo que voy a hacer es hacer una igualdad. Por eso es de que yo voy a colocar, voy a copiar esto que tengo aquí, lo voy a copiar en la siguiente hoja. Y vamos a observar cómo nos quedan estos valores. Primero vamos a colocar esto que tenemos aquí. Eso lo tenemos aquí abajito. Entonces voy a ir copiando estos valores. Y los voy a colocar en este lado. Ahora nos vamos en el otro lado. Y acá tenemos que la distancia de A a 0 es x1 más m1 al cuadrado, x1 al cuadrado. Este también era al cuadrado que recuerdo. Sí. Y esta distancia que la tenemos acá, que sería x2 al cuadrado más m2 x2 elevados al cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver qué se puede ir cancelando poco a poco. Bueno, ¿qué pasaría si yo resto en ambos lados? Yo resto x1 al cuadrado. Ah, bueno, entonces aquí se elimina este y aquí se elimina este. ¿Qué otra cosa más? Si yo resto x2 al cuadrado en ambos lados, aquí se elimina este y acá se elimina este. Si yo resto en ambos lados m1 al cuadrado, x1 al cuadrado, se elimina este y se elimina este. Y si yo resto en ambos lados m2 al cuadrado, x2 al cuadrado, se elimina este y se elimina esto. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2x2, x1, menos 2m1, x1, m2, x2. Y acá, como no nos queda nada, nos quedaría 0. Lo que voy a hacer es sumar en ambos lados esta expresión que tenemos aquí, para que así nos quede en ambos lados de la ecuación una expresión. Ahora, ¿qué pasaría si yo divido esta expresión en los dos lados? Vamos a dividir, no, aquí ya sería positivo porque estaría sumándolo. Vamos a dividir el 2x2, x1 en ambos lados. Vamos a ver. Aquí se elimina el 2, se elimina el x2, se elimina el x1. Y acá se elimina todo. Recuérdense que la eliminación no significa que queda 0, sino que queda 1. Y acá nos va a quedar menos m1, m2. Ahora, si yo divido en ambos lados el menos 1, nos va a quedar m1, m2 es igual a menos 1. Quedando comprobado esta parte de la definición. Si yo multiplico dos pendientes, el resultado me va a quedar menos 1. Aquí lo estamos observando. Entonces vuelvo a repetir, esta solo fue la demostración para que ustedes vieran que sí efectivamente queda este resultado. Bueno, ahora sí vámonos con el ejercicio. En el ejercicio nos decía, bueno, dice A, que tenemos A, que tiene coordenadas 1,4, B, que tiene coordenadas 6, menos 4, y C, que tiene coordenadas menos 15,6. Es un triángulo rectángulo. Eso es lo que nos dice. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo nuestro plano. Vamos a comenzar. Yo voy a tratar de hacer mi plano desde acá. Y lo voy a hacer desde acá por una situación, porque, no, vamos a hacerlo más acá, porque Y que no se escucha. alguien
Alguien me apagó el micrófono. No, me puse a tocar ahí y yo no lo escuchaba. Ah, ¿desde Ajá, hace sí. cuánto? Entonces por eso me salí y me volví a meter. ¿Desde Pero no hace me... cuánto? Ahorita fue. Ah, Ahorita bueno, fue. muy Ajá. bien. Gracias. Bueno, pero ahora sí me escuchan todos, ¿verdad? Yo sí lo escucho. Sí, Yo recién. licenciado. Bueno, entonces dice que tenemos coordenadas 1,4. Entonces aquí sería 4, que tendríamos el punto A. Ahora el punto B dice que tenemos 6 en X y coma 4. Ay, híjole, vamos a ver si llegamos aquí. 2, 3, 4, 5. Ah, bien, ya vamos. 2, 3, 4, 5 y 6, coma menos 4. 1, 2, 3, 4. Aquí estaría el punto B. Y el punto C, que sería menos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y 6, ¿verdad? Que llegaríamos hasta acá. Aquí estaría nuestro punto C. Ahora miremos, vamos a poner los segmentos para unir estas líneas. Y supuestamente esto sería un triángulo rectángulo. Nosotros tenemos que comprobarlo. Cuando estuvimos trabajando en distancias, nosotros comprobamos esto por medio del teorema de Pitágoras, pero aquí no estamos trabajando con distancias, sino con pendientes según el enunciado. Entonces tendríamos que analizar cómo pensar en esta situación para poder pensar en las pendientes. Bueno, si pensamos en pendientes, tendríamos que analizar una situación. Y lo que tendríamos que analizar es de que si las pendientes nos dieran, perdón, es que es menos 15, menos 6, disculpen. Yo lo había anotado mal. Sí, que es menos 6. Entonces voy a borrar esto. Yo lo había anotado mal, si no, pues íbamos a tener problemas al hacerlo. Que observé el libro antes de. Bueno, es menos 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estaríamos. Menos 6. Este sería el C. Ahora sí unimos los segmentos, los puntos, perdón. Los que son unidos por segmentos. Bueno, entonces la situación que les estaba comentando era que nosotros tenemos que demostrar que esto es un triángulo rectángulo, pero sin hacer uso del teorema de Pitágoras, porque aquí tendríamos que trabajar con pendientes. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para saber que en este caso nos da un triángulo rectángulo? Bueno, entonces aquí tenemos que recordar que en un triángulo rectángulo nosotros tenemos un ángulo recto. Eso significa que vamos a tener dos rectas que son perpendiculares, miren. Y eso es lo que tendríamos que señalar acá. Entonces, comencemos viendo la pendiente de A a B. Vamos a ver. La pendiente de AB sería X1, Y1, X2, Y2. Aquí nos quedaría menos 4, menos Y1, que sería 4, partido X2, que sería 6, menos X1, que sería menos 1. La resta de esto nos da menos 8 y esto nos daría 5. O sea que nuestra pendiente es menos 8 quintos en este caso. Ahora miremos la pendiente que podríamos provocar de B a C, porque el ángulo recto podría estar acá o podría estar acá. Encontremos la pendiente. En este caso nosotros podríamos intuir el otro cateto viendo cuál es la longitud más grande.
Si la longitud más grande es esta, es la hipotenusa. Si la longitud más grande es hipotenusa. Ahora, mi pregunta en este caso es, para ustedes, ¿cuál es la distancia más larga? ¿De A a C o de B a C? ¿Cuál es más grande en su visión? A ver. Yo que de A a C. Para usted es más grande esa distancia. Va, entonces encontremos la pendiente de B a C. Llamemos a este X1Y1 a este X2Y2. Entonces nos quedaría menos 6, menos 4. Y acá sería menos 15, menos 6, que serían los valores que se restan. Entonces, si yo resto esto, me daría menos 10. Y si yo resto estos dos, ¿cuánto me daría? Menos 21. Menos 21. Entonces, acá me daría 5, perdón, no se puede simplificar, solamente lo que tendríamos que colocar como 10 y 21. Pero si ustedes se dan cuenta, al multiplicar esto no me da menos 1, que eso sería la comprobación de que son perpendiculares. Y entonces la distancia de B a C no podría ser en este caso. Vamos a ver en este caso la pendiente de A a C. Llamemos a este X1Y1 y a este X2Y2. Aquí nos quedaría menos 6, menos 4, y acá nos quedaría menos 15, menos 1. Menos 6 menos 4 me daría menos 10, y menos 15 menos 1 me daría menos 16. Ahora esto sí lo puedo, nos va a quedar positivo y puedo simplificar esto que nos quedaría 5/8. Bueno, entonces aquí estoy viendo que la pendiente A y B es perpendicular a la pendiente A y C. ¿Por qué? Porque si yo multiplico la pendiente A y B por la pendiente A y C, esto me quedaría menos 1. Comprobémoslo. ¿Cuánto es la pendiente A y B? Esto me quedaría menos 8/5. ¿Y cuánto sería la pendiente A y C? Nos quedaría 5/8. Entonces yo puedo cancelar los 5 y los 8 y lo que me queda es un 1 con un signo negativo. Por lo tanto, aquí estamos comprobando que es un triángulo rectángulo, porque la pendiente de A a B es perpendicular a la pendiente de A a C, puesto que la multiplicación de estos dos nos da como resultado menos 1. ¿Dudas? Bueno, ¿no hay dudas? Vámonos entonces al siguiente. Acá nos dice, traza la gráfica Y es igual a MX para los valores dados, que en este caso nos dan que en la número 14 tenemos que la pendiente es 5, que la pendiente es 3, que la pendiente es 1/2, que la pendiente es menos 1/3. Bueno, pongan mucha atención cómo vamos a graficar conociendo la pendiente. Yo voy a hacer la gráfica aquí mismo, todas las voy a hacer aquí mismo, solamente que vamos a ir cambiando colores para que ustedes las vayan observando. Vamos a ver. Hay una ventaja que nosotros tenemos. Las gráficas que nos dan es MX más C. El valor que está sumando es el punto intercepto, es donde va a pasar la gráfica cortando en Y. Pero si ustedes se han dado cuenta aquí, como no tengo nada que esté sumando acá, significa que va a pasar en el centro esta gráfica. Entonces, vamos a hacer la primera con color rojo. Como va a pasar en el centro, porque no tenemos nada sumándole a esto, el punto de intercepto va a ser 0. Entonces yo tengo la pendiente que es 5. Recuérdense esto, que si el 5 no tiene denominador, el denominador es 1. Entonces, ¿qué significa esto?
que cuando yo avance 1 en X, voy a avanzar 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Y con 2 puntos es más que suficiente para hacer mi recta. Entonces yo vengo y vamos a trazar nuestra recta a partir de que pasen en estos 2 puntos. Y aquí ya tendría mi primera recta. Ahora vámonos con la segunda. En la segunda me dicen que la pendiente es menos 3. Vuelvo a recordarles que si el 3 no tiene denominador, es porque el denominador es menos 1. Pero siempre el punto de intercepto sería 0. Eso significa que cuando yo avance 1 en X, voy a decrecer 3 en Y. 1, 1, 2, 3. Aquí estaría nuestra recta. Entonces ahora con la unión de estos 2 puntos, yo voy a trazar una recta. Y pues aquí esta sería la gráfica ya determinada por los puntos que nosotros tenemos aquí. Muy bien, miremos ahora a la siguiente, que la voy a hacer con color azul. Es un medio. Esto me dice que cuando, como siempre vamos a tener centro acá, cuando avancemos 2 en X, yo voy a crecer 1 en Y. Entonces yo ya puedo trazar mi recta a partir de esa idea que marcamos al inicio. Como tiene que pasar en el centro y tiene que pasar en este punto. Y por último, voy a utilizar un color, bueno, no sé, para mí es como lila, ¿no? No sé si es así para todos. O cómo lo llaman. Las mujeres tienen la visión donde pueden distinguir más los colores. Y si ustedes me dicen, pues yo les agradeceré. Solo voy a corregir algo porque esta era la recta azul. Ahora sí. Dijimos que a este color lo íbamos a llamar para este. Y ahora sí, para la recta voy a utilizar también este otro color. Bueno, entonces dice que tengo el punto en el centro. ¿Y qué me dice acá? Cuando avance 3 en X, 1, 2, 3, ¿cuánto voy a decrecer en Y? Menos 1. Entonces, voy a trazar mi recta. Y aquí podemos evidenciar nuestras 3 rectas con las pendientes dadas. Si hay dudas, por favor, pueden preguntar en este momento. Ingeniero, y si tengo dos iguales, que fuera uno un medio y un medio. Es que haría una sobre la otra. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, miremos lo siguiente. Acá nos dice, solo voy a cambiar a color negro. Dibuja la gráfica de la recta que pasa por el punto P cada valor de la pendiente. Entonces aquí me dan que el punto es menos 2,4 y tenemos aquí la pendiente, nos dan una pendiente 1, la pendiente menos 2 y la pendiente menos 1 medio. Entonces vamos a trazar nuestro plano para poder hacer esto. Yo voy a poner un poquito más abajo mi plano porque si ustedes se dan cuenta, el punto comienza desde 2. Entonces voy a mover esto un poquito. Entonces tenemos menos 2 en X y 4 en Y. 1, 2, 3 y 4. Aquí tendríamos nuestro punto. Aquí está nuestro punto P. Ahora me dicen la pendiente que la pendiente es 1.
Bueno, si la pendiente es 1, recuerden que si no tiene denominadores, porque el denominador es 1, cuando yo avanzo 1 en X, avanzo 1 en Y. Entonces, a partir de aquí, yo voy a hacer mi recta. Con 2 puntos es suficiente para hacer nuestra recta. Yo ya tengo la primera. La segunda dice que la pendiente es 2. Eso significa que si yo avanzo 1 en X, voy a descender 2 en Y. 1 en X, voy a descender 2 en Y. Entonces ahora voy a trazar mi recta con estos puntos. Y ahora nos dice que tendríamos, voy a utilizar color verde. Cuando avanzo 2 en X, voy a decrecer 1 en Y. 1, 2 y decrezco 1 en Y. Entonces trazo mi recta ubicando esos puntos. Y con eso terminé. Terminé ya ese ejercicio. ¿Dudas? Del menos 1, del menos 1 medio, no vi de dónde inició, ingeniero, perdón. Desde el punto, siempre desde el punto. Como me dice, si yo camino 2 en X, desciendo 1 en Y. Gracias, ya me dijo. Gracias. Muy Ingeniero, disculpe, ¿y cómo sabe cuál es la orientación de las flechas? O sea, para, por ejemplo, hay unas que están inclinadas para un lado, otras están inclinadas para otro. bien. Ujú. Es que si usted tiene 2 puntos, entonces usted une sus puntos con una recta y solamente agrega las flechitas. Entonces, por ejemplo, la primera que decía, si yo avanzo 1 en X, voy a avanzar 1 en Y. Entonces yo ya con la regla trazo uniendo este punto y este punto. Entonces solamente uno las flechitas. Ah, ya le entendí, sí, ya le entendí, gracias. ¿Ya? Bueno. Siempre, perdón, ingeniero, siempre pasando por el punto P, ¿verdad? Exacto, así Y es. contándolo desde el punto P. Así es, así es. Gracias. Bueno. Y voy a